Se da comienzo la audiencia pública, rol 458-19, sobre la consulta de la Asociación de Farmacias Independientes de Chile, AG, sobre la resolución exenta 3G número 51 del 7 de junio del 2019 del Fondo Nacional de Salud. Tiene la palabra la señora relatora. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Se da inicio a la relación de la consulta de la Asociación de Farmacias Independientes de Chile, AG, sobre la resolución exenta 3G número 51 de 7 de junio de 2019 del Fondo Nacional de Salud, rol no contencioso 458-19. A foja 57, el 8 de agosto de 2019 se dio inicio al proceso de consulta promovido por la Asociación de Farmacias Independientes de Chile con el objeto de determinar si las bases administrativas y técnicas para el otorgamiento de precios preferentes en medicamentos y otros productos a los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud y sus anexos, contenidos en la resolución exenta 3G número 51 de 7 de junio de 2019, se ajustan al decreto de ley 211 y, en caso que corresponda, se fijen las condiciones que deberán ser cumplidas en las referidas bases administrativas de manera que no infrinja sus disposiciones. Aportaron antecedentes dentro de plazo a las entidades que se indican en la lámina y el tribunal recibió también los antecedentes entregados por el Ministerio de Salud. En cuanto a los antecedentes de la consulta, AFITS es una asociación gremial que agrupa a farmacias independientes que sean propiedad de químicos farmacéuticos, cuyo objeto es fomentar el desarrollo de sus miembros en aspectos técnicos, comunicacionales, legales, entre otros. Respecto a la licitación objeto de la consulta, indican que su finalidad es la contratación a título gratuito con establecimientos del área farmacéutica que permitan a beneficiarios FONASA disminuir su gasto en medicamentos mediante precios preferenciales. Acusan que el diseño de la licitación se enfoca en favorecer la participación de 3 cadenas de farmacia, Cruz Verde, Ahumada y Salcobrán, en adelante cadenas. Lo anterior por las razones que señalaré a continuación. En primer lugar, respecto de la cobertura geográfica, AFITS describe que la licitación comprende todo el territorio nacional dividiéndolo en 5 macrozonas: zona norte, zona centro-norte, zona centro-sur y zona sur. Se puede ofertar por una macrozona o por todas y se debe acompañar un listado de todos los locales que están disponibles en el convenio. Se asigna el mayor puntaje a quien tenga presencia en todas las comunas de la zona. El riesgo es que las macrozonas comprenden varias comunas, en algunas más de 50, siendo imposible competir con las cadenas, por lo que es una barrera de entrada para las farmacias independientes. Si bien las bases permiten participar a las farmacias independientes en una unión temporal de proveedores, esto no sería practicable por los altos costos de coordinación que conlleva. Un segundo problema que se observa es respecto a las incompatibilidades que se contemplan en las bases, ya que en las bases se establece que no pueden participar las personas jurídicas que hayan sido condenadas a la pena de prohibición temporal o perpetua para celebrar actos y contratos con los organismos del Estado por los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cohecho, de acuerdo a la Ley 20.393 sobre responsabilidad de las personas jurídicas. Acusan que las bases omiten que en 2018 se incluyeron 4 delitos que también conllevan responsabilidad penal de la empresa, que son la negociación incompatible, la corrupción entre privados, la apropiación indebida y la administración desleal, y que las bases no pueden discriminar entre uno y otros delitos. Un tercer tema controvertido son los servicios complementarios, las obligaciones anexas que debe realizar el adjudicatario. Para esto, indica que el adjudicatario debe contar con reportes y rastreos de las ventas realizadas a los beneficiarios de FONASA, un registro y validación de receta médica mediante una cartola de consumo individual, la que debe estar actualizada diariamente y disponible en la página web del oferente, e información del total de las transacciones de los asegurados FONASA, ya sea de medicamentos que están dentro de la licitación, como de otros productos no contemplados en ello. El problema es que las farmacias de barrio no cuentan con los medios económicos para cumplir con todos estos servicios complementarios y, en el caso de participar en una unión temporal de proveedores, la coordinación de los sistemas informáticos entre 50 o más farmacias para poder competir con las cadenas es irrealizable. Por lo tanto, lo anterior constituye a su juicio una barrera de entrada artificial. En cuarto lugar, AFITS se refiere a los volúmenes de compra e indica que las 3 principales cadenas de farmacia concentran el 85% del mercado de venta de medicamentos en Chile y que éstas optan por descuentos por volúmenes de compra en distintos laboratorios proveedores. Lo anterior hace evidente que la oferta económica de las grandes cadenas sea de precios más baratos y que las farmacias no puedan optar por estos descuentos, por lo que no pueden presentar ofertas económicas competitivas. Finalmente, da cuenta de la existencia de integraciones verticales,
Es conocido que las cadenas están integradas con laboratorios farmacéuticos para la producción de medicamentos y que la mezcla entre la integración vertical, laboratorio-farmacia y la producción de medicamentos genéricos de marca explican el 41% del mercado de prescripción nacional, con precios mucho mayores a los genéricos bioequivalentes que abastecen el 45% del mercado. ¿Cuáles son los riesgos acá? Que las farmacias independientes no pueden competir con las cadenas en estas condiciones. Finaliza señalando que esta licitación abiertamente dirigida debe ser revisada por este tribunal. A continuación me referiré a los antecedentes aportados en la causa. A Foja 124 aportó antecedentes el Fondo Nacional de Salud. Como antecedentes preliminares señala que el programa del gobierno ha puesto énfasis en la reducción del gasto de bolsillo en la salud por parte de la población, que esta licitación busca brindarle acceso a mejores precios en medicamentos a los beneficiarios FONASA y que para su diseño justamente se tuvo en cuenta que las decisiones del sector público pueden afectar la industria en cuestión y se adoptaron diversos mecanismos para promover la libre competencia, evitar comportamientos colusivos, propender a mejores niveles de eficiencia sin perder el objetivo de la política pública detrás. Respecto de las observaciones realizadas por la consultante, en primer lugar, FONASA señala que es crucial para los objetivos de esta política pública que el beneficio llegue a la mayor proporción de la población posible, por lo que la cobertura geográfica de la oferta es un valor esencial. Agrega que las farmacias pueden participar a través de una unión temporal de proveedores, que si bien implica costos de coordinación, es una alternativa razonable para subsanar el problema sin afectar el objetivo de política pública detrás. Agrega que los criterios de licitación se ajustan al reglamento de compras públicas, que si bien no aplica en esta licitación porque es una licitación a título gratuito, se buscó justamente no afectar la libre concurrencia de las partes y la igualdad ante las bases, que son principios que comprende el reglamento. Además, para la participación está la opción de adherir al convenio y respecto al análisis de la cobertura geográfica, señala que solo se analiza la presencia de las farmacias en las comunas y no el número de farmacias o el número de locales por comuna, a diferencia de lo señalado por la consultante. En segundo lugar, respecto a la división geográfica y las restricciones a la oferta, señala que, en particular, la división geográfica se justifica en la distribución y organización estructural de FONASA, lo que facilitaría la gestión, fiscalización y ejecución del convenio. Por otro lado, las restricciones a la oferta disminuyen el riesgo de conductas coordinadas por las cadenas. En primer lugar, no se permite que 3 cadenas de farmacias se repartan en las macrozonas. La obligación de ofertar igual precio preferente hace imposible que compitan por todas las zonas. Y la diferencia de tamaño de las zonas y la restricción de asignación hace atractivo el desvío desde cualquier potencial acuerdo. En tercer lugar, sobre la falta de enunciación de los delitos respecto a las incompatibilidades que contemplan las bases, señala que las bases de licitación excluyen de participar a quienes tengan alguna incompatibilidad por haber sido condenados por delitos consagrados en la Ley 20.393. Y se mencionan una serie de delitos sin que esta enunciación sea taxativa. Además, el Estado, en cualquier caso, el Estado no puede contratar con un oferente que no cumpla con la ley vigente. Respecto a las exigencias tecnológicas que debe cumplir el adjudicatario, señala que se tratan de servicios esenciales para la ejecución de un convenio, pues permite la validación de la identidad del beneficiario, evitando su mal uso y la degradación del valor económico del convenio mismo. Estos sistemas integrados entregan información relevante para que FONASA pueda llevar a cabo su rol como asegurador público y sirve también como insumo para el correcto diseño de otras políticas públicas. Añade que este requisito además permite el registro de las transacciones, pero no conlleva barreras de entrada ni a su servicio que se ofrezca solamente por un proveedor. Además, para el caso de las farmacias de menor tamaño, se considera una implementación gradual de la exigencia de estos servicios complementarios. Finalmente, FONASA se refiere a las características de la industria que son alegadas por la consultante e indica que en la consulta se señala que las farmacias independientes quedarían excluidas de la licitación al no contar con las supuestas ventajas que tendrían las cadenas por los altos volúmenes de compra y por la eventual integración existente entre la fabricación de medicamentos. FONASA afirma que no se puede pretender que se corrijan las eventuales falencias o deficiencias de una industria mediante un instrumento limitado como es la licitación, y que las características del mercado solo son un dato para FONASA en virtud del cual estableció una serie de mecanismos para minimizar riesgos anticompetitivos y cumplir con el objetivo de política pública. Como consideraciones finales, FONASA señala que se han adoptado todas las medidas pertinentes para conseguir una licitación que no discrimine arbitrariamente a los competidores, que sea objetiva y transparente y que asegure mínimos de rivalidad. Además, los resultados de la licitación dan cuenta de que las propuestas fueron ofertas muy agresivas, llegando a un descuento promedio del 30%.
indica que los intereses de la consultante no están necesariamente alineados con los beneficiarios de FONASA y que AFIT intenta deslegitimar una licitación con evidentes beneficios a 14 millones de personas. A Foja 142 aportó antecedentes la Fiscalía Nacional Económica. En su aporte, la Fiscalía Nacional describe la consulta y detalla los elementos más relevantes de la licitación objeto de esta. Ministros encontrarán este detalle en sus anexos de la presentación. Respecto al estado de la licitación, es importante señalar que el 4 de septiembre de 2019 FONASA desestimó la propuesta de Salcobrán por las 5 macrozonas y que adjudicó a Ahumada la zona central. Se declaró, por tanto, desierta la licitación respecto de las demás macrozonas. El 10 de septiembre de 2019 se dictó la resolución exenta 3G número 79, que aprobó las bases administrativas, técnicas y anexos y llamó a licitación pública complementaria de la licitación objeto de la consulta para adjudicar justamente estas zonas pendientes. La licitación complementaria, según lo relata la Fiscalía, contempla modificaciones respecto a criterios de evaluación, número de medicamentos, condiciones de la adhesión al convenio y condiciones también para los servicios complementarios. En cuanto a los beneficiarios de FONASA, la Fiscalía señala que son aproximadamente 14.200.000 personas. Estos beneficiarios acceden a las prestaciones de salud en modalidad libre elección o mediante la atención institucional. Es importante destacar que un porcentaje importante de beneficiarios de FONASA adquieren sus medicamentos de manera gratuita o con un porcentaje alto de copago en la modalidad de atención institucional, pero también hay un alto número que se atienden por libre elección y por lo tanto adquieren sus medicamentos a través del canal retail. Con todo, no hay información precisa del volumen de beneficiarios que compran a través de este canal. En cuanto a la industria de medicamentos, la Fiscalía señala que estos tienen diversas clasificaciones. Para efectos de esta relación, son relevantes las siguientes: la distinción entre medicamentos éticos y populares o de venta directa y la distinción entre medicamentos innovadores o genéricos. La licitación, objeto de la consulta, considera solo medicamentos éticos que corresponden a un 65% del total de ventas de los medicamentos de la farmacia. Y el mercado en el que incidiría la licitación es el de venta de medicamentos en el canal retail, esto es, a través de farmacias o almacenes farmacéuticos. En dicho mercado se distinguen 3 tipos de farmacias: las cadenas, las farmacias independientes y las farmacias populares. Las cadenas concentran la mayor parte de las ventas y se ubican principalmente en zonas altamente pobladas y que tienen mayor presencia en comunas de altos ingresos. Las farmacias independientes, por su parte, están muy atomizadas y pese a significar en número más de la mitad de las farmacias, ellas, en conjunto con Dr. Simi y las farmacias populares, alcanzan solo un 12% de las ventas. En cuanto a los modelos de aprovisionamiento de las farmacias independientes se abastecen a través de droguerías, mientras que Ahumada y Salcobrán tienen sistemas de distribución cerrados y negocian directamente con laboratorios y algunas droguerías. Cruz Verde realiza compras a Sosgofar, que es su droguería relacionada, y las farmacias populares compran a Cenabas. Para realizar el análisis de las bases de licitación objeto de la consulta, la Fiscalía analiza 4 supuestos respecto a la licitación. El primero, si las farmacias independientes pueden participar en la licitación de manera autónoma. El segundo, si las farmacias independientes pudieron participar en la licitación mediante una unión temporal de proveedores. El tercero, si las farmacias independientes pueden participar en la licitación adhiriendo al convenio adjudicado a la licitación y en particular si podrían replicar el precio de la oferta adjudicada en medicamentos genéricos e innovadores. Y un cuarto, si las farmacias independientes pueden participar en la licitación celebrando convenios por comuna donde el adjudicatario no cuente con locales. Respecto del primer supuesto relativo a la posibilidad de participar de forma autónoma en la licitación, como conclusión del análisis, la Fiscalía señala que respecto de la cobertura y el stock de medicamentos, las farmacias independientes enfrentaban desventajas competitivas para presentar ofertas de manera autónoma. Respecto a los servicios complementarios, la Fiscalía señala que para evaluarlos es relevante analizar si dichos servicios resultan esenciales para cumplir la finalidad señalada por FONASA, lo que ha sido confirmado por esta entidad. En segundo lugar, respecto a la posibilidad de que las farmacias independientes presenten ofertas en una unión temporal de proveedores, la Fiscalía constató dificultades, especialmente respecto a la posibilidad de ofertar el stock de medicamentos objeto de la licitación y dar cumplimiento a los servicios complementarios. La unidad temporal de proveedores exige que las farmacias se coordinen en la oferta de medicamentos como en los precios a ofrecer, pese a la existencia de diferentes costos de aprovisionamiento y de stock de medicamentos por parte de dichas farmacias. También, en la unión temporal de proveedores se debe pactar solidaridad ante el incumplimiento, lo que genera desincentivos a la participación conjunta, pues pueden ser responsables todas las farmacias que pertenezcan a esta unión de la falta de stock de un producto.
En cuanto al tercer supuesto, esto es que se adhieran a los contratos ya adjudicados por FONASA, la Fiscalía señala que no es claro en la licitación el modo en que se unificarían los servicios complementarios ni las multas asociadas al incumplimiento. Tampoco es claro el beneficio de la adhesión para las farmacias independientes, pues deberán ajustarse a los precios de la oferta adjudicada, a pesar de no contar con los mismos descuentos por volumen, y deben cumplir además con el stock de medicamentos, exponiéndose a multas cuyos montos pueden ser relevantes para alguna de las farmacias independientes. Además, la capacidad de incentivos de las farmacias independientes de adherirse al convenio con los mismos precios ofertados por la adjudicataria dependerá del mix de productos que deban cumplir, considerando especialmente la cantidad de medicamentos genéricos, que son los únicos medicamentos respecto de los cuales podría replicar los precios ofertados por las cadenas. Finalmente, respecto a la posibilidad de que las farmacias independientes participen de la licitación celebrando convenios por comuna en donde el adjudicatario no cuenta con locales, la Fiscalía señala que la licitación no establece cómo FONASA elegirá las farmacias disponibles para estos convenios y que tampoco es claro el beneficio que obtiene la farmacia independiente, pues, al igual que en la situación de los contratos de adhesión, la adhesión en los contratos se mantiene el precio ofertado por la adjudicataria pese a los diferentes costos de aprovisionamiento y deben dar cumplimiento al stock de medicamentos. En otras materias relevantes respecto a la licitación, la Fiscalía afirma que del análisis de las bases se produjo dudas respecto a la interpretación y dificultades para presentar las ofertas, lo que habría generado desincentivos para participar en ellas. En primer lugar, se generaron dudas de interpretación respecto al número mínimo de especialidades farmacéuticas a ofertar para declarar la admisibilidad de la oferta, respecto a cláusulas de igualación de precio que están contempladas en las bases y vademecums de medicamentos exigidos por FONASA. Por su parte, se generaron dificultades respecto al plazo de presentación de las ofertas de licitación y el contenido del plan de difusión. Como conclusión, la Fiscalía sostiene que para la evaluación de la licitación desde la mirada de protección de la libre competencia se requiere tener presente el objetivo de política pública explicitado por FONASA. Da cuenta que existieron factores que limitaron la participación de farmacias independientes, algunos relacionados con el diseño de la licitación y otros con las condiciones de competencia estructurales de la industria. Respecto a los primeros, esto es, los relacionados con el diseño de la licitación, considera que estos se encuentran justificados en la política pública declarada por FONASA, atendida a la necesidad de obtener una adecuada cobertura geográfica y disponibilidad de medicamentos para los beneficiarios de FONASA ubicados en las distintas comunas del país. La Fiscalía estima también que mediante las modificaciones que se observan en la licitación complementaria incorporadas por FONASA para permitir la participación de las farmacias independientes, se han resuelto o disminuido las desventajas observadas. Y a Foja 227, la Fiscalía ha aportado antecedentes adicionales justamente respecto a dicha licitación complementaria. A Foja 214 aportó antecedentes del Ministerio de Salud y el Tribunal accedió a recibirlo. El Ministerio de Salud afirma que los antecedentes dan cuenta que el llamado a participar en la licitación fue dirigido a todos los establecimientos del área farmacéutica autorizados para expender medicamentos del país, y que lo anterior se ve reforzado al permitir el mecanismo de la unión temporal de proveedores y los convenios de adhesión. Señala que la convocatoria FONASA cumple con los estándares técnicos que aseguran la libre concurrencia de los interesados, descartándose la imposición de exigencias que pudieran limitar u obstaculizar el acceso a potenciales oferentes. Respecto a la falta de enumeración de los delitos actualmente vigentes en la Ley 20.393, acusada por la consultante, señala que el listado no es taxativo y que lo relevante es la referencia a la pena de prohibición absoluta de contratar con el Estado que se encuentra en las bases de licitación. Afirma que los servicios complementarios son indispensables para supervigilar el cumplimiento de los contratos adjudicados y que respecto de las empresas de menor tamaño se contempla una gradualidad para su implementación que ya ha sido comentada por los aportantes anteriores. Indica que las bases contemplan medidas para incentivar la participación de todos los oferentes y en particular se refiere a la restricción de las ofertas a través de poder postular a una zona o a todas. Finalmente, respecto a la distribución geográfica por macrozonas, señala que se replicó la estructura organizacional de FONASA para facilitar la prosecución de fines institucionales, de administrar recursos, mejorar la calidad de atención de los asegurados y dar cumplimiento a las obligaciones legales. Con ello doy por concluida mi relación, señor. Muy bien, puede intervenir la apoderada de la Asociación de Farmacias Independientes, AFICH, por 30 minutos. Buenos días, honorable tribunal. Natalia Béjares, abogada por la parte consultante. Yo primeramente y muy brevemente voy a hacer un resumen de las situaciones que consideramos que en la licitación pudiesen atentar contra la competencia. Primeramente, creemos que la cobertura que
que señala que obtiene más puntaje de 0 a 100 aquel que tenga participación en la mayoría de las comunas de la macrozona, es básicamente una barrera artificial, dado que, por ejemplo, en la macrozona central, si tenemos en consideración que son 85 comunas, para una farmacia independiente o bien incluso para una unión temporal de proveedores es prácticamente imposible tener presencia en las 85 comunas de la macrozona, en este caso de la región metropolitana. Para salvar esta discriminación a nuestro criterio evidente, se señaló que en el aporte de antecedentes del Ministerio de Salud, que tendrían un plazo razonable para configurar la unión temporal de proveedores, y este plazo sería de 2 meses, lo cual obviamente a todas luces es imposible. En cuanto a los servicios complementarios, la licitación de FONASA requería que los oferentes contaran con el desarrollo e implementación de reportes y rastreos en las ventas, registro de validación de la receta médica, estadísticas e información del 100% de las transacciones de los asegurados de FONASA. Creemos que más que la alternativa que se da para las pequeñas empresas, que este requerimiento sea gradual, la verdad que no es la gradualidad el problema, sino que el desarrollo, los recursos que implica el desarrollo y la implementación de estos sistemas computacionales, ¿ya? Sobre todo, incluso si hablamos de una unión temporal de trabajadores, coordinar estos sistemas digitales o de reportes entre los 20, 30 o 40, incluso proveedores de esta unión, sería francamente imposible. En cuanto a los volúmenes de compra, sabemos que las cadenas de farmacia concentran el 85% del mercado de venta de medicamentos, que obviamente deriva en que puedan optar a menores precios, ¿no?, de los proveedores. Ahora, en los antecedentes que aporta la Fiscalía, señala que precisamente esto sería un problema del mercado de medicamentos, un problema estructural, no de la licitación. Efectivamente, también creemos que es así, pero también la Fiscalía Económica es el llamado principal, al final, a evitar estas concentraciones que son groseras a nuestro juicio, digamos. En cuanto a las integraciones verticales, sabido es que las cadenas de farmacia están todas integradas. Socofar con Midlab, Salcobrand con Medifarm y FASA con MDK. Al estar integrada verticalmente es evidente que pueden optar a mejores condiciones en cuanto a precios y también de logística, etc. En cuanto a los antecedentes entregados por el Ministerio de Salud, señala que los actos de contratación pública tienen además por finalidad, entre otras, el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, ¿no? Ahora, cabe preguntarse en este sentido si la licitación complementaria, que fue realizada para regiones, entonces no asigna eficientemente y transparentemente los recursos, porque es totalmente distinta a la primera licitación, ¿ya? El Ministerio de Salud también señala que el llamado fue dirigido a todos los establecimientos farmacéuticos, por lo que el llamado fue expresamente no discriminatorio, pero añade que cumplieran con los requisitos. Y efectivamente y precisamente en esos requisitos está el problema, ¿no? Ahora, con los antecedentes aportados por FONASA, ellos insisten en señalar que la unión temporal de proveedores es una alternativa válida, lo que hemos visto, y razonable, señalan expresamente, lo que hemos visto que en la práctica es irrealizable. También señalan que las farmacias independientes tenían la posibilidad de adherirse al contrato, lo que no se justificaría en la práctica. No se ve cuál sería la real intención o la ventaja para una farmacia independiente de poder adherirse a un contrato en que lo multa por falta de stock, en que tiene que entregar boletas de garantía y en que tiene que cumplir con precios cuando bien
cuando el costo de ese medicamento no fue el mismo que el ofertado, digamos, por el adjudicatario. Y finalmente, los antecedentes entregados por la Fiscalía Nacional Económica concluyen que sí, y quiero ser muy tajante en esto, sí existen infracciones a la libre competencia, pero estarían justificadas por los objetivos de la licitación, ¿ya? Creemos que no hay justificación válida para haber dejado parte muy importante del mercado fuera de la participación. También analicen en la segunda oportunidad en que aportan antecedentes, la Fiscalía Nacional Económica analiza la licitación complementaria. Y la verdad que no vemos cuál es el sentido un poco de eso, porque es una licitación completamente distinta. Es una licitación para regiones. En Santiago se adjudicó. Se adjudicó una licitación que en reuniones con el ministro Mañalich y también con FONASA nos reconocieron abiertamente que sí tenía problemas y que por eso iban a, entre comillas, mejorar la segunda licitación. Pero esa licitación no es objeto de esta consulta. Para terminar, creemos que esta licitación está diseñada especialmente para las cadenas. Deja fuera totalmente la posibilidad de participar de las farmacias independientes por las razones que ya expuse. Y al final lo que pretendió es entregar 14 millones de beneficiarios de FONASA como público hacia las grandes cadenas, ¿okay? Cadenas que ya sabemos que han sido sancionadas por colusión y por malas prácticas. Eso es todo, tribunal. Muchas gracias. Muy bien, puede intervenir el apoderado del Fondo Nacional de Salud por 20 minutos. Buenos días. Con la venia de este honorable tribunal me presento. Mi nombre es Luis Brito, soy representante del FONASA en estos autos y vengo a alegar respecto a la consulta formulada por la Asociación de Farmacias Independientes de Chile, AG, solicitando pueda considerar lo que vamos a pasar a exponer al momento de resolver. Primeramente, y como lo señalaba tanto la relación efectuada como el informe de la Fiscalía Nacional Económica, aquí lo central es tener presente un dato muy relevante que se focalizó al momento de definir y diseñar el camino a seguir en esta materia. Estamos hablando de junio del presente año, en donde, con miras a reducir el gasto de bolsillo, FONASA exploró distintas alternativas para que en el contexto presupuestario pudiéramos otorgarle a nuestros beneficiarios, más de 14 millones de personas, un acceso a medicamentos que le pudieran reducir ese gasto de bolsillo que, con posterioridad, y a propósito de la misma Fiscalía Nacional Económica, hemos visto que es muy alto en Chile. Atendía la realidad de los recursos de FONASA, que no contaba con presupuesto disponible para este año, de manera de poder subsidiar los medicamentos. Se determinó un mecanismo de convenios con farmacias. Convenios a título gratuito, porque FONASA, entre paréntesis, no puede comprar medicamentos, sino que ese es un rol que le compete a la Senabas, y de qué manera en su rol asegurador podría replicar en cierta medida lo que las ISAPRES efectúan respecto de sus beneficiarios, bastante menos en todo caso, y donde ellos pagan por los convenios para que accedan a determinados medicamentos. La innovación en esta materia es que es un contrato a título gratuito. Y esto es bien importante, ya lo señala la relación, porque pudo haberse optado por convenios directos con farmacias y haber seleccionado en distintas comunas, distintas farmacias, pero eso sin lugar a dudas afectaba la transparencia. Y es algo que FONASA, dentro de este contexto de política pública de rebajar el gasto de bolsillo, no quería sacrificar algo que es muy importante, que es la transparencia y la publicidad de todas las actuaciones. Y es en ese contexto en donde, con la finalidad de reducir el gasto de bolsillo y de acceder a medicamentos en distintas comunas, es que se planteó esta licitación mediante la resolución de 7 de junio del 2019. Y de los antecedentes que se han ido exponiendo, queda claro que dentro de las cláusulas que estableció FONASA, efectivamente se analizaron eventuales conflictos o riesgos en materia de libre competencia, y dentro de una institución cuya especialidad, digamos, cuya finalidad es la sanitaria, se adoptaron las medidas razonables que nosotros considerábamos
para efectos de evitar esta materia, teniendo también presente de que no existen antecedentes ni en el país, ni en lo que pudimos recopilar por la doctrina internacional, de una licitación que a título gratuito permitiera a los beneficiarios acceder a descuento de medicamentos. Y es así como se fueron estableciendo una serie de restricciones que están en todos los antecedentes y que, por ejemplo, permiten o prohíben más bien adjudicarse a una misma cadena todas las zonas, porque evidentemente no se permite, o que si una determinada farmacia de cobertura nacional se adjudica a la región metropolitana, solo puede adjudicarse una zona más. Así que voy a exponer cada uno de los planteamientos que la consultante sostiene para fundamentar que aquí lo que se pretendió fue favorecer a las farmacias de cobertura nacional del retail. Primero, en relación con la cobertura geográfica, es decir, la excesiva importancia que le habríamos dado al momento de la ponderación, debo señalar que esto no pretende favorecer a nadie, sino que precisamente corresponde a la estructura que tenía y tiene el FONASA. FONASA está estructurado en 5 zonas: zona norte, zona centro-norte, zona sur, zona centro-sur, y el nivel central que corresponde a la región metropolitana. Esa es la estructura. FONASA tiene cargos de direcciones zonales con esa cobertura geográfica, y una manera de administrar eficientemente el contrato es a través de esa estructura zonal. Pero como lo vimos, y como en la relación queda claramente explicitado, además las zonas tienen un número de beneficiarios bastante diferente, donde tenemos un nivel central de 43% de los beneficiarios y una zona con 7%. Y eso de por sí impediría, a nuestro juicio, una eventual colusión, derechamente. Ahora, por otra parte, la división geográfica es importante para el objetivo de la política pública, puesto que no sirve, y ya lo exponía la Fiscalía Nacional Económica, que exista una farmacia acá en el centro de Santiago, una farmacia en Providencia, puesto que la cobertura territorial también es importante. No es el mismo acceso que tiene una persona de La Pintana de trasladarse a la comuna de Santiago, a Providencia, puesto que eso a su vez le encarece el costo del medicamento. Entonces, es un elemento que también nosotros buscamos en la política pública, que tengan acceso. Si esto lo llevamos a regiones, existen comunas en donde el traslado es aún más costoso. Por lo tanto, se fundamenta este requisito. En tercer lugar, en relación con las incompatibilidades, la verdad, y eso lo señaló no solo el FONASA, sino que además también el Ministerio de Salud, primero, no es una cláusula que afecte la libre competencia, y en segundo lugar, la referencia a la ley incluye evidentemente todas las modificaciones o cualquier sanción que exista respecto de quienes quieran contratar con el Estado, y lo establecemos como una prohibición absoluta. En cuarto lugar, en relación con las exigencias tecnológicas, se indica por parte del consultante que los servicios complementarios serían impracticables. Efectivamente, en el contexto del llamado original a la licitación se contempló de esa manera, pero producto de consultas y aclaraciones establecidas en las bases administrativas, nosotros establecimos que eso se podía implementar durante la ejecución del contrato, que se desarrollaría. Y aquí, finalmente, es importante señalar que en el diseño se consideraron a las farmacias independientes en un contexto de un mercado que es complejo, y tan complejo que hace poco tiempo, después de adjudicada esta licitación, la Fiscalía Nacional Económica efectuó su informe con varias recomendaciones, la mayoría de las cuales son de carácter más bien estructural que de operación. Y en ese sentido, para nosotros fue importante considerar la posibilidad de que establecimientos independientes puedan irse adhiriendo a la farmacia con posterioridad. Y en ese sentido nosotros hemos ido, después de adjudicada y firmado el contrato, hemos ido invitando a farmacias. Ya existen farmacias independientes interesadas, y por lo tanto era un mecanismo en donde, compatibilizando el objetivo de la licitación, que es otorgar medicamentos más baratos a los 14 millones de chilenos, podamos también incorporar a farmacias independientes, sabiendo que no es el rol del FONASA en este sentido el garantizar la competencia, pero sí nosotros queremos fomentar
la participación, porque por cierto, la farmacia independiente cumple un rol social y sanitario en nuestro país desde hace mucho tiempo. Entonces, finalmente, señalar, y como es de público conocimiento en todos los hechos posteriores, el contexto en el cual se desarrolla la licitación de medicamentos es el contexto complejo. El mercado de medicamentos es el contexto complejo, no es la licitación en sí misma. Lo que nosotros buscamos como ejecución de política pública, y vuelvo a repetirlo, es el acceso a medicamentos más baratos, ¿ya? Y concluyo, su señoría, señalando que, tal como lo indicó la Fiscalía, todas las cláusulas se justifican con el objetivo de la licitación. Ese es el llamado a que nosotros podemos hacer. Es una licitación que se efectuó por 2 años, que ya está adjudicada. No es una licitación por un periodo mayormente prolongado, porque precisamente nosotros sabíamos que al no haber precedente en esta materia, pero teniendo la necesidad inmediata de nuestros beneficiarios, teníamos que hacer algo. No podíamos nosotros, digamos, hacerlo al revés, digamos, sin tener facultades, iniciar un estudio del mercado, cómo operaba, cómo se podían introducir elementos de libre competencia, postergando indefinidamente la necesidad de nuestros beneficiarios. Muchas gracias, señor. Muy bien, puede intervenir el apoderado de la Fiscalía Nacional Económica por 15 minutos. Bien, con la venia de este honorable tribunal, comparezco en representación de la Fiscalía Nacional Económica, sometiendo a su consideración algunos antecedentes que consideramos van a ser relevantes para el entendimiento y resolución de esta consulta. En síntesis, y en primer lugar, tenemos que destacar que el objetivo de la licitación diseñada por FONASA de otorgar un beneficio directo en precios a los usuarios de este servicio público sin incurrir en un costo fiscal era bastante ambicioso e innovador. Las bases de licitación, en ese sentido, incluyen desde su inicio algunas medidas para abordar riesgos relevantes de libre competencia, principalmente enfocados en disuadir la posibilidad de colusión entre los participantes y también el incremento significativo de poder de mercado en caso que algún adjudicatario lograra una cobertura completa del país. También consideró algunas de las características estructurales de la industria, ya mencionadas tanto en la relación como en las alegaciones precedentes, para reducir la posibilidad de generar un resultado que afectara al mercado. Si bien estas innovaciones claramente son perfectibles, la licitación original considera, de alguna manera subestima algunas características del mercado de medicamentos, lo que se vio reflejado en una baja participación de oferentes en el primer proceso y también las limitaciones a la participación de farmacias independientes responderían a los objetivos de política pública que fueron declarados por FONASA, si bien contenía mecanismos adicionales para evitar su exclusión de la participación en la licitación y la afectación ex post en el mercado, estos mecanismos tendrían efectos limitados por circunstancias que son exógenas a la licitación y a su diseño, los que describiremos también durante la presentación. Como antecedentes previos, tenemos que caracterizar la industria de distribución y venta de medicamentos involucrados en la licitación, medicamentos éticos que requieren receta, algunos datos del informe preliminar del estudio de mercado sobre medicamentos, publicado por la Fiscalía en noviembre pasado. Vemos que el índice de concentración se ha incrementado en los últimos años a un nivel de 2.600 puntos en el índice HH, y también que, medido en número de locales, Cruz Verde
mantiene un 20% de participación, Ahumada y Salcobrand cercanos al 10%, y un 58% de locales altamente atomizados por farmacias independientes. Sin embargo, la cobertura geográfica, tanto de las cadenas como de las farmacias independientes, es muy dispar en cada región. Y así vemos cómo en algunas regiones incluso una sola cadena tiene el 50% de los locales en Aysén, y por otro lado muchas farmacias independientes en regiones como O'Higgins y el Maule. También podemos observar que en general se da mayoritariamente la competencia a nivel comunal entre farmacias de cadena con farmacias independientes. Solo en 100 comunas no hay una farmacia de cadena. Y otro factor muy relevante y una característica particular de nuestro mercado de retail de medicamentos tiene que ver con el mix, la estrategia comercial que han adoptado las farmacias de cadena a diferencia de las farmacias independientes. Esto está analizado en el informe de mercado de medicamentos, describiendo cómo de la forma en que los médicos prescriben los medicamentos, la estructura de incentivos que tienen los laboratorios, que enfocan su marketing en la promoción de marcas de productos. La estrategia comercial de las farmacias de cadena ha sido disponer de una amplia variedad de marcas para cada tipo de medicamentos, y lo podemos ver en el número de productos comerciales, 3.000, 4.000 respecto de las farmacias de cadena y solo 520 respecto de las farmacias independientes, que normalmente manejan un stock menos diversificado de productos, con menos alternativas de marca, enfocados en uno o dos medicamentos genéricos bioequivalentes, y esto es relevante para efectos de esta consulta y de la licitación analizada, porque se exigía una alta variedad de productos en cada uno de los vademecums diseñados por FONASA, lo que también veremos un poco más adelante. En ese sentido, las bases de licitación originales establecían condiciones que efectivamente reducían la posibilidad de participar de manera efectiva a las farmacias independientes, tenían costos de asociatividad para lograr una cobertura geográfica suficiente para lograr un puntaje en las bases de acuerdo a las bases de la licitación. También tenían bastante incertidumbre respecto de los costos de cumplimiento que habrían tenido para otorgar los servicios complementarios, como la plataforma web, las obligaciones de reporte, el plan de difusión del convenio también exigido por las bases, así como también los riesgos por la solidaridad existente entre quienes conformarán una unión técnica de proveedores por las sanciones ante el incumplimiento de uno de ellos, que afectaría a todo el resto de los socios. Factores más relevantes que dificultaron la participación de las farmacias independientes, como lo señalé anteriormente, son los costos de lograr el stock para cumplir con el mínimo de productos exigidos en la licitación. El número total de combinaciones de productos exigidos en la licitación original era de 3.565, comparados con los 500 productos que normalmente observamos en las farmacias independientes. Y en segundo lugar, también las dificultades que tendrían las farmacias independientes para lograr una oferta económica competitiva, considerando sus dificultades para obtener las mismas condiciones comerciales que logran las farmacias de cadena. Hicimos un análisis presentado en nuestro reporte de antecedentes respecto de la diferencia entre el costo de adquisición de medicamentos innovadores, en este caso, de las farmacias independientes, respecto del precio ofertado por FASA, que se adjudicó la zona central, y vemos que en prácticamente 260, 270 medicamentos, las farmacias independientes ni siquiera lograrían cubrir su costo de adquisición directo.
También, como podemos ver en esta tabla, las principales observaciones a las bases fueron abordadas por FONASA en la licitación complementaria que se realizó para adjudicar las regiones que quedaron desiertas, sin ofertas válidas en el primer proceso. Se modificó la dimensión geográfica de asignación, pasando a un nivel de asignación regional, también con limitaciones para la adjudicación de farmacias de cadena, que debían postular a un mínimo de 4 regiones y también tenían un límite máximo a adjudicar respecto del número de usuarios FONASA que acumularan en cada una de esas regiones. Se redujo significativamente el número de productos que debían ser ofertados. El número máximo de productos en la licitación complementaria fue de 1.379 y el umbral para su admisibilidad era de 50%. También se modificó la ponderación de los distintos componentes de las ofertas, bajando el componente de oferta económica a 60% y agregando un 20% adicional, 10% por domicilio tributario regional y 10% por calificar como pequeña o mediana empresa, que obviamente beneficia y equilibra la cancha respecto de las farmacias independientes. Y también se estableció la provisión gratuita por FONASA de una plataforma web para aminorar los costos de implementar los servicios adicionales exigidos por el convenio. Todo lo descrito anteriormente se refiere con la posibilidad de las farmacias independientes de competir en la licitación, de adjudicarse una macrozona o una región en cada una de las distintas fases de la licitación, sea de manera independiente o conformando una unión técnica de proveedores. La alternativa incluida por FONASA en ambas bases de licitación para la participación ex post de las farmacias independientes en este tipo de convenios corresponde a la adhesión a los convenios ya adjudicados o también la posibilidad de celebrar convenios directos con las farmacias en aquellas comunas donde el adjudicatario no tuviera un local. En este sentido serían complementarios los convenios adicionales, mientras que la adhesión permitiría también la competencia entre farmacias independientes y la adjudicataria dentro de una misma cadena. Sin embargo, para lograr esta adhesión, las bases de licitación exigen, de todas maneras, igualar el precio de venta público de la oferta adjudicada, contar con un stock mínimo de medicamentos y cumplir con los servicios complementarios de manera gradual dentro del periodo de ejecución del convenio. No es claro en ese sentido que las farmacias independientes tengan la capacidad ni los incentivos para buscar estas alternativas vía adhesión, considerando las diferencias que tienen para lograr costos de aprovisionamiento y acercarse a los precios ofrecidos por quienes se han adjudicado ya los convenios, y también por otras condiciones estructurales que desincentivan o reducen su capacidad de competir directamente con las farmacias de cadena. Para concluir, reiteramos que si bien existieron factores que limitaron la participación de las farmacias independientes en la licitación, estos se relacionan en algunos casos con el diseño de las bases, pero otros más relevantes con condiciones de competencia estructurales que enfrentan las farmacias independientes. Respecto de esas fallas, que son mucho más relevantes respecto del mercado de venta de medicamentos, la Fiscalía ha generado en el estudio de mercados que ya hemos citado propuestas concretas que pueden beneficiar o minimizar los efectos de estas condiciones estructurales. Pero respecto de esta licitación en particular, observamos que
no era posible para FONASA resolverlos directamente en la licitación, y tampoco apreciamos antecedentes de que el resultado que ha tenido esta licitación original y la licitación complementaria pueda afectar significativamente la competencia en el mercado. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, ministro? Sí. Sí, quiero pedir una aclaración al apoderado de FONASA. Le van a acercar el micrófono para que quede registrado en el audio su respuesta. Respecto de la adhesión, no me quedó claro, ¿hay alguna farmacia independiente que se haya adherido al contrato adjudicado en la macrozona centro? No, aún no. Hay conversaciones que se están llevando a cabo, digamos, con una farmacia independiente que tiene 2 locales. Pero aún no se finaliza ¿Y ese esa proceso. farmacia independiente ha manifestado su interés formalmente? Formalmente no, son conversaciones, contactos telefónicos que se han dado y que quedan ubicados en la localidad de San José de Maipo, Pirque, digamos. Gracias. Sí, una pregunta también para el abogado FONASA. ¿Por qué le convendría a una farmacia adherirse? Yo me imagino que una farmacia puede igualar el precio de la farmacia que se ganó la licitación, digamos. ¿Qué gana adhiriéndose además al convenio? O sea, la lógica de esta licitación es los 14 millones de beneficiarios de FONASA. Digamos, se plantea anunciar en el sitio web de FONASA que tal farmacia está adherida al convenio, que por lo tanto pueden acceder a precios preferentes por el hecho de ser FONASA, digamos. Ese es el incentivo. Ya.